En este video conoceremos la historia de la familia más influyente en la fundación del pueblo de San Pablo en Yaracuy, una familia a la que no se le han rendido los honores que se merece, por el aporte económico, social y cultural que contribuyeron en la fundación del pueblo. Hoy en día muy poco se habla de ellos y tampoco hay registro de su historia. Me adentré a investigar la vida de los Lizarraga y hoy vengo a contar su historia. Estaremos conociendo una de las casas más icónicas de la familia, a la cual siento una profunda conexión con ella, una conexión que va mucho más allá de lo histórico y que se mezcla con lo sentimental. La casa de los Lizarraga fue sede de un internado de niñas. En esta casa abundan las historias de entierro de tesoros y apariciones fantasmales. Muchos aseguran haberse topado con espíritus de la familia Lizarraga. Aquí en esta misma casa, yo mismo pasé mucho tiempo de mi infancia, ya que mi madre fue directora del internado de niñas llamado Casa Hogar Don Federico Lizarraga. Por eso este video está cargado de mucho sentimiento y pasión por contar la historia de los Lizarraga y de esta manera rendirle un tributo a la memoria de mi madre, que ya no se encuentra en este mundo. Hoy vengo a contarte la historia de esta familia que hasta el día de hoy se encuentra sepultada en el olvido, porque hoy conocerás su historia. Bueno, nos encontramos en lo que era la Casa Hogar Don Federico Lizarraga y vamos a estar explorando esta casa, vamos a estar conociendo un poco su historia, porque es una historia que tiene mucho que ver con la fundación de San Pablo. La familia Lizarraga era muy importante para la época. Vamos a estar conociendo esta hermosa casa. Aquí tenemos la entrada de la casa de la familia Lizarraga. Esta es una entrada con un zaguán que llamaban de la época. Y bueno, las puertas de madera que aún conservan son puertas de madera de la época. Vemos este tipo de columnas coloniales que se usaban en la época y tiene un patio central, un corredor que lo rodea toda la casa. Vemos que las tejas rojas son su principal atractivo y bueno, vemos que es una estructura colonial. Uno de los detalles más hermosos de esta casa es el piso de terracota con el que fue construido todo este pasillo alrededor. Bueno, su piso de terracota, que para la época era algo bastante innovador, bastante bonito. Aún conserva su brillo, que es lo impresionante de todo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Esto aquí qué funciona ahorita? Aquí funcionamos nosotros, somos asesora pedagógica del SENA municipal y bueno, aquí orientamos a los niños que tienen problemas de déficit de atención. Trabajamos con niños especiales. Bueno, lo bonito de todo es que todavía conservan lo que es la infraestructura del lugar, lo que es los ventanales, estos ventanales de madera. Esto fue donado por don Federico Lizarraga, por los dueños de esto, que esto era de la madama, pues. Y fue donado para protección de los niños y niñas, más que todo niñas. Esto fue por muchos años desde que eso lo donaron, del INAM, donde aquí se atendían niñas, un internado de menores. Bueno, usted que tiene un poco de conocimiento de eso. Claro que sí, mi mamá fue la maestra manualista de aquí. Mi mamá fue directora de aquí de este internado. Irma de Chichilla. Griselda Velázquez. Bueno, ella se llamaba Griselda Velázquez, ya estuvo por más de 10 años y yo prácticamente pasé mi infancia toda aquí hasta los 10, 15 años. He conocido a mi mamá, Yolanda Sí. de Vega, que mi mamá fue una de las fundadoras de aquí. Bueno, yo recuerdo muy bien esto aquí. Aquí habían habitaciones donde dormían las niñas, aquí ven literas, y aquí en esta ventana yo me sentaba de niño. Esto sí era habitación. Sí, ajá. Y para allá, pero aquí era la área de manualidades y la oficina allá adelante. Usted que nombró ahorita la madame, yo lo que tengo conocimiento de la historia era que me decían que era esposa de alguien de los Lizarraga, Claro, y que era de Francia, no sé si... Ella no era de aquí.
La madame era la esposa de Federico Lizarraga. De Federico Lizarraga. Bueno, de los viejos. Yo tengo muchos recuerdos sobre eso, lo que me hablaban, y bueno, decían que incluso se podía ver hasta su espíritu por ahí. Sí, nosotros que dormíamos aquí, porque yo me inicié en educación, porque mi mamá fue la manualista de toda la vida de aquí del internado de menores. De hecho, el internado de menores don Federico Lizarraga. ¿No sabe usted un cuento ahí en ese, donde está el juez ahorita? Ahí debe haber un huequito donde aquí había un señor, aquí venía mucha gente, pero los cuantos es que los sacaban. Sí. Nadie se quería quedar. Sí. Y por eso hicieron la trilla para uno dormir para allá, porque era verdad, uno no se caían cosas y uno salía a ver y no era nada. Y entonces aquí el señor se quedó y él sacó una botija de pura morocota, y se sabe, porque él dejó una morocota en el... Hizo un huequito chiquitico, sacó su broma y se fue, y más nunca supimos de él. Sí, aquí habían historias de que encontraban siempre monedas y cosas así. Sí, bueno, incluso en esta misma habitación. Y ellos tenían su propia moneda, porque ellos le pagaban a sus obreros y los obreros le compraban en las bodegas que ellos tenían. Yo únicamente la vi pasando. Una niña tenía mucha fiebre. Y a mí me dice Adela Castillo, que era la otra que hacía las guardias conmigo, que fuera a buscar agua para ponerle agua en la cabeza, y yo le digo, ay, yo lo poco que lo voy a pensar para ir. Cuando salgo, que vengo a la mitad del camino, veo que una señora pasa de un lado para el otro, pero con los pelos muy largos. Y le dije, no, vaya la muerta, pero yo sí no le voy a buscar. Bueno, anteriormente, aunque digan que eso no existe, esas son cuestiones. Son energías, claro. Son energías que andan en el ambiente, y esto fueron su broma. Sí. Y más que yo te digo, ahorita deben de salir cada ratito, porque ellos donaron esta casa para resguardo de los niños, y aquí en San Pablo hay muchos niños por necesidad. Hay mucha hambre, mucha necesidad. Eso de que las mamás se fueron de Venezuela, esas niñas, mira, este trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, yo lo considero un trabajo bueno, y ojalá hubiera muchas que se dedicaran, no por el dinero, porque por lo menos yo no cobro para el trabajo que se hace, y eso a mí no me importa, porque mientras uno esté vivo, uno tiene que dar, y esa vocación de uno de enseñar lo que uno sabe. Sí. Este era el comedor anteriormente, y aquí estaba la cocina. Todavía está la cocina ahí. Esta es la cocina. Yo creo que la cocina original de que cuando estaba mi mamá aquí aún está. Y ahorita le cocinan aquí a los adultos mayores. A los adultos mayores. De nutrición. Este techo nunca ha sido reparado ni cambiado. No. Yo creo que le hicieron fue un mantenimiento. Todavía está, mira cómo está. Bueno, vean cómo se conserva el techo, cómo se conserva la madera, en ese entonces madera de calidad, y bueno, aún se conserva como que si estuviese recién puesto. Estos eran los baños, ¿verdad? Ajá. Están funcionando todavía. Sí, todavía están funcionando. Estos eran los baños de aquí cuando era el internado de niñas, y bueno, está bien que está conservadito, está limpiecito. Por aquí tenemos al señor Antonio Bianchi. Antonio Bianchi, compañero, se dedica. En este momento cumplo funciones gubernamentales en la alcaldía del municipio de Bastida como director de ambiente. Profesionalmente soy un humilde servidor de la educación como licenciado en educación, egresado de la Carabobo, y me desempeñé mis años de servicio como profesor, maestro en historia y geografía. Soy de aquí, nativo de acá, de una humilde mujer de La Gotera. Mi padre fue un extranjero que llegó pues a este pueblo y nos reconoció con ese apellido europeo Bianchi. Pero soy de aquí, tengo sentido de identidad, de pertenencia, de identidad con mis calles, con mi infancia, con mi adolescencia, con mi juventud.
correr por las calles, jugar con un ring, jugar con pelota de goma. Es decir, tengo un sentido de pertenencia también histórica con el municipio, con su caserío, con sus árboles, un sentido de pertenencia e identidad con la naturaleza, y es decir, y con sus antigüedades coloniales, con sus casas, con sus apellidos, con sus fundadores. Es decir, podríamos humildemente, no sé si soy el más digno, pues porque a lo mejor hay otros que saben más de eso y puede existir, pero humildemente te podría dar algunas referencias históricas donde no se ha escrito una historia, sino una historia circunstancial, pero no hay una historia en sí de profundidad cronológica del pueblo. ¿Qué nos podía aportar usted sobre la historia de esta casa? ¿Cómo recuerda usted esta casa y qué representa el apellido Lizarraga para San Pablo? Bueno, respondiéndote a tu pregunta, mi infancia, mi niñez, cuando yo veía esta casa como una casa de libertadores, una casa de esa época de la colonia, veía tan hermosa ese diseño, y quiénes serían esos arquitectos, quiénes serían esos obreros, quién sería ese que ayudó a pegar el ladrillo, el que hizo la mezcla, el que diseñó esa arquitectura artesanal, ese banistero, las puertas, su ventana. Eso en mi infancia me marcó como la casa cuando yo fui a la escuela y me hablaron de la casa del Libertador. Yo pensaba que aquí también estaba la casa de Bolívar. Esta cosa tan hermosa y tan bella de esa época, esta casa colonial comenzó a representar para mí, en mi infancia, una casa modelo para el pueblo. Porque 100 años atrás, esta casa, es decir, si se hubiese adelantado y continuado esos años, todas las casas tenían que ser como modelo de esta. Para mí representa pues un sentido de pertenencia y de identidad para con nosotros, el sanpablense, el sanpableño. Con respecto al apellido. ¿Y la fecha de fundación, 1900? Hablarte con profundidad, viendo la arquitectura, viendo el diseño, no tengo una cronología del tiempo de fecha exacta, pero viendo su arquitectura me parece una casa diseñada con artes góticos, no sé si se buscaron a griego o a romano, pero es una casa antiquísima, centenaria. Es posible que haya sido de 1930, 1920, por allí. Esa es la información que yo tengo. Por su diseño. Si buscamos la casa de Bolívar, es una casa de los 1800. Entonces yo creo que esta casa también está por allí. Pero como lo dije, como no hay una historia escrita, no hay una cronología de un libro, no lo existe. Entonces, improvisando, podríamos nosotros escudriñar por nuestra historia auténtica de la colonia. Esta es una casa de esa época de la colonia. Con respecto a su propietario, para mí eran unas personas con conocedores, con cultura. Eran unas personas con un sentido intelectual, o sea, tenían un sentido cultural bastante avanzado y desarrollado para esa época, para construir este tipo de vivienda y de casa con esa arquitectura. Es decir, los Lizarraga para mí representan una familia bastante aventajada, una familia progresista que quiso desarrollar y que este pueblo se hubiese desarrollado en esa época, en ese tiempo, y llevarlo a la actualización de aquella época en el desarrollo. ¿Por qué? Porque fueron gente que invirtieron, gente con esa capacidad de planificación, con esa capacidad intelectual profesional de ser médico. Habían médicos, Luis Lizarraga. Es decir, hablando de la cultura, fueron gente también estudiosa, pero aparte de eso también invirtieron en la parte del desarrollo económico, la economía, porque ya en San Pablo se hablaba que hay otras casas, aparte de esta, no sé si tenemos la oportunidad de visitarlas, pero hay otras casas modelos de referencia arquitectónico igual como esta. Son casas que también con esa fecha y con esas características y con ese diseño. Pero retomando a los Lizarraga, no se le ha dado su representatividad, no se le ha dado el sentido de respeto, no se le ha dado el sentido de valor de ciudadanos que pasaron, que progresaron, que invirtieron en este pueblo. ¿Qué querían? Para esa época era el pueblo productor en este caserío de cacao, café,
la cañificultura. Había también el maíz, el tabaco, plantaciones de tabaco. Ya existía un acueducto, un canalducto del transporte del cacao de las altas cumbres del norte del municipio, como son la Sierra de Aroa, donde tenemos nosotros 5 kilómetros en la poligonal de sus 80 kilómetros que tiene la cordillera de la Sierra de Aroa. Y la Sierra de Aroa se ha caracterizado por ser tan vírgenes sus montañas, esa parte de la naturaleza. Son zonas acuíferas y ya esa gente habían estudiado. ¿Por qué seleccionaron esa parte del norte? ¿Por qué se ubicaron allí a la altura del norte de San Pablo? Por su parte geográfica, su posición geográfica, sus coordenadas, eran las que tenían las características para el desarrollo económico en ese producto del cacao, del café. Y hoy en día tenemos un producto que es el primer productor de aguacate en el estado de Yaracuy. Es decir, es una zona virgen que hay allí. Pero Lizarraga, para mí, no se le ha dignado y no se le han rendido los honores y los méritos que merece esa familia y que merecieron esos señores. Creo que hemos descuidado, no sé, no quiero, esto puede producir como un centro de debate y discusión y de polémica, porque a ellos no lo hemos rendido sus honores como lo debo merecer el apellido Lizarraga. Se les caracteriza como explotadores de la servida, incluso en relaciones de producción semifeudal, porque los campesinos que les trabajaban tenían que comprar en sus propios negocios, no podían comprar porque tenían sus propias fichas de comercio. Entonces eso se establece como una relación feudal de servidumbre al trabajador, ¿no? Entonces, en base al trabajo del campo, del campesino, está la riqueza de ellos, pero el bienestar, el beneficio para esos campesinos se pudiera justificar, no pudiera haber justificación de que así como ellos progresaron, también progresó el campesino, progresó el que le trabajaba. Porque incluso se dice que las tres topias, ¿no? un gran emporio comercial de ellos para que todo el mundo comprara allí. La botica donde estaba la farmacia, el abasto donde estaba toda la comida y la licorería donde el campesino se embriagaba para distraerse un rato del mal trabajo. Entonces todavía hay esa dicotomía, ¿no? Y a mi modo de ver, y muy respetuosamente también de la opinión tuya, sin negar el valor que tiene esa familia como emprendedora, como fundadora, como gente que echó adelante este municipio en la producción cafetalera, caña de azúcar. Tenían un trapiche, tienen un propio trapiche para fabricar azúcar y papelón. Sin negar eso, bueno, también hay que ver el contexto social en el que vivieron, que era casi que un contexto de semifeudalismo, donde el campesino, vivía casi también, pero no estamos muy lejos de esa realidad todavía, lamentablemente. Bueno, es interesante lo que dije, que esto puede crear un debate histórico, sí, y sentarnos a la discusión con propuestas y escudriñar ese sentido histórico verdadero. Porque si vamos, lo que tú acabas de decir, profesor, dentro de esa parte feudal, de esa historia, satanizaron, sentenciaron a Bolívar, lo llamaron dictador, al mismo Jesús lo sentenciaron y lo crucificaron. Es decir, si nos vamos a eso, en la historia siempre ha existido eso, en la humanidad, el ser humano en eso hemos caído. Pero retomando a los Lizarraga, ¿no? Y retomando lo que vieron ellos, porque no vieron a otro caserío, porque no vieron hacia el sur. Y hacia el sur teníamos a Boraure, hacia el sur teníamos aquí Bruzual, teníamos Sabana de Parra, tenemos Tartagal. Es decir, ¿por qué no miraron hacia el sur y miraron hacia el norte? Por su posición geográfica. Ahora, la inversión económica para aquel entonces, ¿cómo la estudiaron ellos? A lo mejor eran las personas que tuvieron esa capacidad y vieron que este era el lugar y se convirtieron como esos emprendedores para desarrollar la economía, que se convirtieron en el primer caserío para aquel entonces, que ya eran exportadores hacia importar ese producto afuera, hacia Holanda. Se dice también que se llegó hasta Europa, pero se dice que todas esas partes aquí de las islas cercanas ya se llevaban esos productos del café, el cacao, el tabaco, el caña, pero más eran también productores cítricos. Habían allí unos naranjales en la Mandarina, la Reina de España, la California. Es decir, también se exportaba y se importaba la naranja. Ahora, que los trabajadores que tenían allí, bueno, si nosotros nos vamos a las empresas actuales, para no señalarlas aquí, para privarme de no nombrar empresa X,
Promasa, por decirte. ¿Sus trabajadores de dónde son? Son de los alrededores y aledaños del municipio Bruzual, Aristide Bastida, ahora esa es la cercanía. Si esto vieron ese sentido en aquella época, que los obreros que migraban aquí llegaban por la parte del éxodo de Aroa, llegaban a San Pablo y bueno, y esa gente para regresar, ¿qué le pusieron a esta gente más cercana? Bueno, vamos a poner un farmatodo pues aquí y todo el mundo va para Hiperlid y todo el mundo para el farmatodo y todo va para X, ¿no? Yo pienso que no fue de esa manera. Ahora, el campesino, el trabajador, ¿dónde compraba? Le compraba a ellos mismos. ¿Y dónde quedaba esa parte monetaria? Le quedaba allí, pagaba y eso se convirtió. A lo mejor había la oportunidad de desarrollar más económicamente con bancos y se compraba lo que querían avanzar el pueblo, el trabajador, el campesino, el trabajador. Si analizamos esa parte y actualizarla y llevarla, a lo mejor hubiese sido hoy este municipio, sería el estado principal y productor del país. Sí. Entonces, es decir, es de discusión, pero verlo en esa forma sana, no verlo en una forma de feudalismo y de esclavitud y de no. Y eso fue lo que quedó y eso fue lo que no han vendido en una falsa historia de satanizar, de señalar, de decir que son dictadores, detractores, que fueron capitalistas, que fue, bueno, después apareció el capitalismo más bonito, ¿no? Pero yo pienso que esto es de debate, pero con el respeto creo que esa gente tuvieron un sentido de desarrollo y progreso en el estado, como hoy hubiésemos sido el primer estado productor de café en el mundo con ese proyecto que tenían esa gente, conservacionista, ecologista y ambientalista, con una gran visión conservacionista, bueno, un gran Bolívar pues, Bolívar conservacionista. Bueno, este es un parque, aquí había un parque, unos columpios en este lugar. Recuerdo yo cuando estaba pequeño que yo visitaba este parque, me entretenía aquí en este lugar y bueno, había muchas historias de duendes, historias perturbadoras, unas historias de duendes, de apariciones. Y bueno, decían que aquí en este lugar a las niñas les aparecían duendes, les aparecían espantos y salían despavoridas corriendo hacia las habitaciones, hacia las maestras que las cuidaban y bueno, contando la historia de lo que habían visto en este lugar, justo aquí en estos parquecitos que había aquí en este lugar, había un columpio y bueno, eso era lo que se decía en ese entonces. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de la vivencia de lo que se vivía aquí. Amigos, aquí vamos subiendo a lo que era la quinta del Alto. La Quinta del Alto. De la familia Lizarraga. Bueno, era aquí donde ejercían su actividad en la agricultura. Sembraban el café, el cacao, el tabaco, la caña de azúcar. Y bueno, aquí las trasladaban hacia allá, hacia el pueblo. Aquí era donde estaban los trabajadores, donde construyeron su imperio en aquella época. Vamos a estar conociendo un poco las ruinas y mostrándoles un poco para que se den una idea, tengan un conocimiento de lo que era la vida en esa época. Sabes que tú me conoces mi práctica. Como una energía, ¿verdad? Sí, que se va sintiendo. Ya yo comienzo a recibir y a percibir esa energía. Sí. Y Aurimar y la niña que nos acompaña, yo acostumbro con estos lugares sagrados el respeto. Cero burla, cero... sino el permiso espiritual, natural de este lugar. Y los que nos antecedieron, sé que ellos también cuidan y vigilan estos campos. Esa energía está allí. Yo siempre solicito el permiso para entrar a ese lugar. Entonces, en nombre de ellos, pues yo permiso a ustedes para hoy en este día visitar este hermoso lugar que ustedes diseñaron. La Quinta. Así que la Quinta del Alto, mira.
entrada era así. Por allá y por aquí. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 escalones. Y cuando tú vas para subir para un edificio, comienza a voy para el piso 1, voy para el piso 7 de la gobernación, comienzan a costarte los escalones. Igualito. Y si tú ves la belleza de esto, primero, cuando él vino aquí y vio el terreno o vio la colina, él se paró aquí y mira las altas cumbres de esta montaña. Mira donde me queda el sur, mira, aquella montaña no es la montaña de Pirajara, no es montaña de Sorte. Esa gente se ubicaron aquí y comenzaron a estudiar su posición geográfica en este terreno antes de colocar esos ladrillos. Y mira hacia el norte, ¿qué es eso? ¿Qué cordillera es? Esa es la Sierra de Aroa. 80 kilómetros de sierra, naturales y vírgenes para aquella época. Hoy talada, deforestada, quemada en una forma violenta, agresiva contra ella por la mano del hombre. Hoy, en nombre de eso, esa gente cuando vieron aquí ese verdor, y bueno, y por eso cuando dice aquel poeta para endulzar el labio de que las nombra, ese era el verdor. Pero mire la cicatriz hoy por el campesino desordenadamente, y eso es decreto, pero no hay uno que sea el responsable de eso que se está viendo. Para mí en esa época, esa gente como conservacionista y ecologista, cuando llegaron y dijeron, bueno, mi amor, ¿qué te parece este terreno? ¿Te gustaría la casa aquí? Me parece, llevando y trasladándome a él. ¿Qué te parece este terreno que compramos aquí? Pero creo que nos invadieron. No invadieron. Entonces mira la posición geográfica de las coordenadas con donde tú le mires geográficamente. Le da una circunferencia y esa cordillera te va dando la vuelta para Boraure y agarra, pues, no sé, agarra Cogede, agarra Carabobo, y si nos vamos por aquí, agarramos también Falcón. Esa es la posición geográfica de la casa. Bueno, esta era la casa del general, y aquí también funcionaba, mira el diseño, vamos a la cuestión del diseño. Hay un diseño gótico, hay un diseño gótico de su arquitectura. Miren aquí la entrada, este arco, un arte gótico. Miren este trabajo de ladrillo, intacto y natural. Pero yo me traslado, ¿quién fue el obrero que llegó? Iba pegando ladrillo. Pásame, mira, José Luis, pásame para ir pegando ya, aquí vamos pegando. Pásame la mezcla ya, anda mezclando que ya vamos aquí. ¡Qué artistas! Y ellos son anónimos, no se habla quién fue ese obrero y quién fue ese maestro de obra. O qué fue esa constructora, que hay muchas hoy en día. ¿Quién sería ese constructor? Pero mira lo bello y lo hermoso. Pero mira la madera que está allí. Esa madera que está incrustada allí, anclada allí, es una madera resistente y una madera de alta resistencia. Y dudo que es una madera reconocida como la especie de qué árbol sería. Pudo haber sido un caoba, un sakisaki, pudo haber sido un samán. Es decir, pero ¿quién la cortó? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la trabajó? ¿Quién la pasó por esas... cuando están puliendo el ebanistero? ¡Qué belleza! Intacta, más de 130, 150 años. Miren eso ahí. Eso para mí tiene un gran significado dentro de lo que es la cultura y la arquitectura. Y esto fue abandonado porque ellos dejaron intacto. Con ese éxodo, ellos dejaron intacto esto. Es más, lo dejaron habitable. La dejaron, como te dice, que estaba apta para vivir. Pero el vandalismo, si comenzamos por allí, pero no busquemos el vandalismo, bueno, por su dejadez. No hubo un sentido de pertenencia, de amor, de identidad con esto, de valorarlo y cuidarlo, que no se perdiera lo como es. Ella aquí está resistente diciendo, aquí estoy yo. Vengan ustedes para que me salven. Y mira, llegaste tú, Aurimar, y llegaste tú, Castillo, llegaste tú, Vanessa, llegaste tú, José Luis, como diciendo, nosotros somos los responsables de dar a decir que ellas están aquí,
que nosotros todavía, yo tengo una oportunidad de que me hagan una renovación de un maquillaje, para que me den una oportunidad de vida. Esto puede ser aquí una escuela para todos estos niñitos de estos alrededores. Puede ser una casa, no sé, de adulto mayor, para que pase su vejez y pase sus últimos días mirando esa belleza y ese esplendor de ese verdor de la naturaleza, de esas montañas vírgenes. Es decir, esto todavía tiene una oportunidad y para que se le dé una oportunidad. Pero todo esto estaba diseñado y bien distribuido como una casa antigua de la época de la colonia. Distribuida de la siguiente manera: si nos vamos ahora hacia el norte, mirando hacia aquí, hacia las afueras, la casa continuaba. ¿Pero con qué continuaba? Era con aquella, cuando tú dices, este ventanal o esta panorámica, y mirábamos la cordillera que tenemos de allá, de la Sierra de Aroa, que continúa con el Chimborazo, San Felipe, Cocorote, Guama. Ahí están sus límites de su poligonal. Y esa gente estaba viendo en aquella época que aquel cerro que se ve allá, que aquella montaña que está allá es el Chimborazo y es el Tigre. Hoy actualmente en la poligonal de San Felipe, y de allí el río Yurubí, el río Las Vírgenes, el río de Aroa. Es decir, todos esos ríos afluentes que caen y van al río y desembocan al río Yaracuy. Esa visión de esa gente, de esos Lizarraga, para mí, yo los admiro como geógrafo, lo admiro con esa visión que hoy se mantiene, y debemos identificarnos y seguirla escudriñando y establecerla y llevarla en educación, en formación de educación ambiental, en educación de la salud, en la educación de la cultura, en el turismo. No hay turismo aquí en esto. El turismo no tiene que ser nada más de visitar un 5 estrellas. Para mí estos pasaron de las estrellas que tocan al cielo. Claro, pero es está turismo allí. Histórico. Es decir, aquí hay una referencia de tocar y escudriñar este suelo y buscar, y a lo mejor tú dices: Antonio, ¿qué busca ahí? No busco la botija que dejaron ellos de oro aquí. No busco nada de eso, sino que esto es nuestro origen, y de allí venimos nosotros. De allí venimos nosotros, que polvo eres y polvo te convertirás. Que no hay mayor riqueza, ni el oro, ni el dinero, que los árboles, que el agua, que la naturaleza, que las abejas. Es decir, no hay mayor tesoro ni mayor valor que eso. Y eso está aquí. Y ese es el turismo que podemos nosotros vender, los sanpablenses, los bastidenses. El hijo de San Pablo podemos vender ese turismo. Entonces yo le propongo, pues, muy humildemente esta explicación y con esta sencillez. Muchas gracias. Excelente. Aplausos para el Señor. Un aplauso. Ya va. De verdad que me ha encantado mucho conocer esta casa, conocer esta estructura, conocer la historia más a fondo de la familia Lizarraga y poder recordar, incluso hasta mi niñez, poder recordar todo lo que yo viví en los tiempos en que mi madre trabajó en ese internado, en los tiempos en que yo conocí la historia de esta familia. Recordar es vivir, recordar es trasladarnos a ese entonces, recordar es poder viajar en el tiempo sin tener la necesidad de una máquina que nos traslade hasta ella. Recordar está aquí en nuestra mente, y nuestra mente nos llevará hacia el recuerdo, nos llevará hacia la época, nos llevará a vivir nuevamente toda esa experiencia que vivimos algún día. Te invito a que navegues en tus recuerdos, a que navegues en tu mente, a que despiertes todos esos sueños que una vez tuviste, a que despiertes todas esas vivencias que viviste cuando joven, porque ellas te enseñarán en dónde estás, ellas te enseñarán quién fuiste y te abrirán las puertas para conocer tu futuro y sabrás hacia dónde vas. Los recuerdos son un celaje, son una estela, son un eco de la vida. Y debemos de aprender nosotros a dejar buenos recuerdos para que nuestras próximas generaciones tengan un buen recuerdo de nosotros. Bueno, como es de costumbre que visitamos en cada sitio que vamos, los cementerios del lugar, vamos a estar visitando el cementerio de San Pablo. Vamos a darle. Nos estamos acercando en este momento, vean la imponencia, la diferencia que se ve con las estructuras de las tumbas. Cómo se ve la de la familia Lizarraga. Castillo, nos encontramos en este momento con el respeto a todos los difuntos y a los fieles difuntos en este camposanto
en el cementerio del municipio San Pablo, donde también mis ancestros están sepultados acá. Y en nombre de ellos, con el permiso para emitir y dirigir unas palabras en nombre de ellos, y especialmente los Lizarraga, que ellos son los ductores en este momento de encontrarnos y venir para acá, porque venimos de sus lugares que les correspondieron y les pertenecen espiritualmente todavía en sus casas. Y nos encontramos en este momento donde también yo tengo mis ancestros, mis abuelos sepultados acá. Podría también dar una explicación de este lugar, que me siento identificado como hijo sanpablense, que me siento identificado por mis ancestros, por mis abuelos. También hay amigos sepultados acá, honorables, trabajadores que pasaron y que están sepultados como fieles difuntos. En este momento estamos llegando al Campo Santo, estamos llegando al panteón de esa familia honorable, de esa familia insigne, que lo dieron todo en este pueblo, como la familia Lizarraga. Este es el panteón de ellos, y ahí está la estructura artística, arquitectónica, esa arquitectura diseñada para aquel entonces como símbolo de que dejaban una señalización y dejaban allí luego de su muerte una muestra. Este es el Campo Santo de ellos. Castillo aquí está, con el permiso de hablar de él, doctor Luis Lizarraga. Luis Lizarraga, un hombre que lo entregó como un especialista en esa ciencia médica, lo dio todo, un hombre estudioso, y aquí están sus vestigios. Esto pues es muestra de la lealtad y de la identidad y pertenencia de él con este pueblo. Y hablar pues del doctor pasaríamos toda una mañana en esto. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Puede ser esto turismo. Claro. Estas antigüedades arquitectónicas. Pero lo cumbre de esto, y lo digo con responsabilidad como sanpablense y con condolencia, como un doliente, que no hay una calle en nuestro municipio, Castillo, y aprovecho esa oportunidad de sentimiento, y que llegue esto, que lo estoy diciendo en esta hora sagrada y en este momento, y testigo de los que nos acompañan, de lo que es responsabilidad, que no hay una calle que se llame Doctor Luis Lizarraga, ¿vale? Que no hay un ambulatorio que lleve el nombre Doctor Luis Lizarraga. En San Felipe, excepto con el respeto, hay un centro de allá de adultos que se llama el Doctor Luis Lizarraga. O sea, le rinden pleitesía en otro municipio, en otro país y en otro estado, y nosotros no le hemos rendido este culto, este honor, o no tiene los méritos del Doctor Luis Lizarraga para que una calle se llame Doctor Luis Lizarraga. Yo lo propongo por medio de este medio de comunicación, y que tú lo vuelvas y sea reforzar lo que yo estoy diciendo acá. Sí. ¿Tú sabes dónde muere Manuel Lizarraga? En París. Mira, ahí tú mismo lo puedes ver. París. Quiere decir que esa gente pudieron haber dicho, no, ¿qué va a hacer yo para esos montes? Yo estoy en la ciudad de las luces. Yo estoy en Francia, esa ciudad soñada, ¿no? La ciudad soñada para ellos era el pueblo de San Pablo. Una cuestión sarcástica, pues, y poética, que me inspira a hablar de don Manuel. Ese sentido de su terruño y de su pertenencia. Lléveme para mi París de San Pablo. Imagínese usted cómo se sentían ellos aquí en esta tierra, en San Pablo, todo lo que habían construido, que su deseo incluso después de morir era permanecer aquí. Y por aquí tenemos al pionero, al hombre que le dio origen a todo, don Federico Lizarraga, y podemos ver que murió en Nueva York en 1944. Y su último deseo fue que lo sepultaran en el pueblo de San Pablo. Bueno, una de las grandes incógnitas es dónde está la tumba de la Madame. Nunca pudimos ver, no pudimos conocer. Nadie tiene la certeza de dónde está la tumba de ella. Quizás fue enterrada en su propia casa, en la casa donde estuvimos visitando. Pero no hay certeza de ello. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que les haya gustado, que me apoyen bastante dándole like.
Seguimos aquí en el pueblo de San Pablo. Vamos a seguir explorando más su pueblo, su rutina diaria, sus quehaceres. Arrivederci.